Blancas inician estableciendo presencia central y preparando juego dinámico. La evaluación se mantiene equilibrada. Negras responden con CF6. Un movimiento sólido de desarrollo que controla casillas centrales y mantiene el equilibrio. Dinámico. Blancas juegan, disputando el centro y buscando control central hipermoderno. El equilibrio dinámico persiste. Negras adoptan la estructura, preparando el fianqueto para controlar la diagonal larga. La posición permanece equilibrada. Blancas desarrollan CC3, reforzando influencia central y preparando avances de peones. Se mantiene el equilibrio. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada enroque corto de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas desarrollan AC2, completando el fianqueto y apuntando al control a largo alcance. Se mantiene la ventaja de las blancas. Negras juegan, reforzando el centro y preparando el desarrollo de piezas. Se mantiene la ligera ventaja de las blancas. Blancas desarrollan CF3, preparando enroque del flanco de rey y controlando casillas centrales. La ventaja de las blancas es estable. Negras desarrollan CC6, reforzando el control central y la coordinación de piezas. La ventaja de las blancas persiste. Blancas enrocan OO, asegurando el rey y preparándose para juego activo. Se mantiene la ligera ventaja de las blancas. Negras avanzan, desafiando el control central de las blancas y abriendo líneas. Se mantiene el equilibrio dinámico. Blancas avanzan, centralizando el peón y restringiendo la movilidad del flanco de rey negro. La ventaja de las blancas es estable. La jugada el caballo a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el alfil a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D6, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D6, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Blancas avanzan, creando un fuerte centro de peones y abriendo diagonales para sus piezas. Se mantiene la ventaja. La jugada el caballo a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D6, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla D6, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Blancas desarrollan A2, mejorando la coordinación de piezas y preparándose para desafiar la estructura de peones negra. La ventaja de las blancas es sólida. Negras juegan un movimiento profiláctico para prevenir infiltración en el flanco de rey. La posición se mantiene dentro de la ventaja de las blancas. La jugada el rey a la casilla H1 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla C1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F5, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Negras avanzan, desafiando la cadena de peones blanca y creando contrajuego. Este sólido movimiento mantiene el equilibrio. Blancas capturan, abriendo la columna E. Esta es una recaptura sólida, manteniendo la posición dinámica. La jugada el caballo captura en la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el alfil a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo de la columna D a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla G1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla E7 para afianzar el control posicional.
La jugada la dama a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla G1 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G1, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla F7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el caballo captura en la casilla F6 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla G1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E2 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla C3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D4, capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. Negras avanzan, creando espacio en el flanco de dama y manteniendo la partida. Este sólido movimiento controla la ventaja de las blancas. Blancas juegan CFD2, reforzando la presencia de piezas y preparando acción central. Se mantiene la ventaja de las blancas. La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla E2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones.
dando paso a el peón a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D6, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla G6 para afianzar el control posicional. Negras mueven DG6, coordinando la dama con el alfil. Este sólido movimiento mantiene el equilibrio dinámico actual. Blancas avanzan, iniciando juego en el flanco de dama y abriendo líneas. Este sólido movimiento busca explotar debilidades posicionales. Negras avanzan, creando espacio y potencial actividad en el flanco de dama. Este sólido movimiento ayuda a mantener la partida. La jugada el peón a la casilla C6 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre de la columna C a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H3, debilitando la estructura defensiva rival. Negras capturan. Una recaptura sólida. Esto abre la columna B para potencial actividad de la torre. Blancas recapturan, solidificando la estructura de peones. Este movimiento mantiene el equilibrio dinámico en el tablero. Negras reposicionan A8, un movimiento sólido. Este alfil encuentra un rol más activo, contribuyendo a la configuración posicional negra. Blancas avanzan, preparándose para rupturas de peones y actividad de piezas. Este sólido movimiento mantiene a las blancas en la contienda. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla F4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna G captura en la casilla F4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F4, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón de la columna G captura en la casilla F4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla G7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo de la columna E captura en la casilla G7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla C3,
eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el caballo captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo de la columna D a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla G5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla G5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna F a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla C3, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla C3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla H8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo de la columna D a la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna C a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el rey a la casilla H8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo de la columna D a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E4, capturando material clave. Dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla H8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el caballo captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre de la columna C a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla G7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el rey captura en la casilla G7, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo de la columna D a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy
sólida. Abriendo el camino a la torre de la columna F a la casilla E1 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla G2, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo de la columna D a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla H8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo de la columna F a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H3 para afianzar el control posicional. Blancas juegan CC3. Un movimiento sólido. Centralizar el caballo fortalece aún más el control de las blancas sobre la posición. La jugada el rey a la casilla H8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla B8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Abriendo paso a la dama a la casilla C4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla H8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas activan la torre conectando piezas mayores y preparándose para la acción. La ventaja de las blancas es clara. La jugada la torre a la casilla B8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A6. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D5, capturando material clave. Abriendo el camino a la torre a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla F7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla B5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. Negras desarrollan F6. Un movimiento sólido. Este alfil se activa y apoya el contrajuego negro en el flanco de dama. Blancas reposicionan CD5. Un movimiento sólido. Este puesto avanzado de caballo crea una presión significativa sobre la posición negra. Negras capturan CXD5. Un movimiento sólido. El cambio de pieza simplifica pero las blancas mantienen una fuerte iniciativa. Blancas recapturan, manteniendo la presión. El alfil ahora controla casillas centrales cruciales, solidificando la ventaja de las blancas.
La jugada el caballo a la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas juegan DC4. Un movimiento sólido. La dama se centraliza, atacando puntos débiles y aumentando la presión sobre el rey negro. La jugada el alfil a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E6, capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Blancas juegan AC3. Un movimiento sólido. El alfil se reposiciona a una diagonal más activa, controlando casillas clave. Negras mueven DG7. Un movimiento sólido. La dama se retira a una casilla más segura, pero la ventaja de las blancas es abrumadora. Blancas juegan CF7. Un jaque sólido. Esto fuerza al rey negro a una posición precaria, conduciendo a una ventaja decisiva. La jugada el rey a la casilla H7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre captura en la casilla F7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F7, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla C2 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F6, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C2, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas capturan. Un cambio sólido. Esto remueve un defensor clave y solidifica la abrumadora ventaja de las blancas. La jugada el alfil captura en la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna B a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Abriendo paso a el caballo a la casilla G5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla G5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G5 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas activan la torre un movimiento sólido. La torre penetra la posición negra, conduciendo a una ventaja decisiva. La jugada la dama a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla F7,
eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F7, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla F2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla F5 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla G5 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre de la columna C a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el rey a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la fila 7 a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla E6, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre de la columna vía la casilla E8 para afianzar el control posicional. Negras retroceden. Un movimiento sólido. Aunque las negras aún pierden. Este movimiento de rey evita el desastre táctico inmediato. Blancas reposicionan la torre un movimiento sólido. Esta torre ahora apoya el avance central y la presión. La jugada el alfil a la casilla E5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla G6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla H7, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla H7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre de la fila 1 a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla F7 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F7 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando lugar a la torre captura en la casilla F7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla H3 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla H8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre captura en la casilla F7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el caballo captura en la casilla F7 con jaque, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E5, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre captura en la casilla C7 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla E6,
controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la dama a la casilla G8, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla F5, capturando material clave. Dando lugar a el alfil captura en la casilla G8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla C3 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre de la columna B a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Abriendo paso a el caballo a la casilla F7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F7, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla F7, capturando material clave. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna E a la casilla E7 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla C1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el alfil a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a el caballo a la casilla F7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla G6 para afianzar el control posicional. Negras juegan TB4. Un movimiento sólido. La torre se activa, pero la ventaja material de las blancas es decisiva. Blancas juegan D2. Un movimiento sólido. La dama se reposiciona para apoyar el ataque final y consolidar la victoria. La jugada la torre captura en la casilla F4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el alfil a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F5, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Permitiendo la torre a la casilla H7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Blancas juegan TH7. Un jaque sólido. Esto fuerza al rey negro a una red de mate, asegurando la victoria. La jugada el alfil captura en la casilla H7 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey captura en la casilla G5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Abriendo paso a el peón a la casilla H4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla H5 con jaque, capturando material clave. Abriendo el camino a el rey a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la torre a la casilla H6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo.
Blancas capturan TXH7, un jaque mate sólido. Este movimiento da el golpe final y termina la partida. La jugada el rey captura en la casilla G5 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama captura en la casilla H7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla H7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla H7, debilitando la estructura defensiva rival. Esto se complementa con la dama a la casilla C2 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas juegan un movimiento sólido. Este jaque de peón fuerza al rey negro a una posición de mate, asegurando la victoria.